La palabra de Dios testifica y nos trae el testimonio de la experiencia de la obra que Dios hizo en distintos tipos de personas a lo largo de la historia. Algunos de ellos escribieron libros, otros tenemos un breve fragmento que relata lo que Dios hizo en sus vidas, porque ciertamente a través de diferentes dificultades, de diferentes pruebas, el Señor trata a sus hijos y se revela, tal vez en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en momentos de necesidad, o tal vez en el momento de una búsqueda de Dios, en el momento menos pensado, pero estando en el propósito de Dios, el Señor decide interceptarnos. Y ciertamente cuando nos acercamos a Él y decimos, vamos a compartir una palabra, por ejemplo, el pastor Renzo está bastante ocupado, hace una predicación creo que todos los días, para poder compartir a través de la radio, para compartir a través de YouTube, etc. A veces es un poco difícil lograr de tener allí preparado, decir, bueno, este es el tema que voy a tratar, este otro tema requiere oración, requiere preparación, requiere estudio de la palabra. Pero si bien es difícil compartir una palabra cada día, yo me preguntaba mientras meditaba en esta palabra que he estado en el correr de la semana meditando en mi corazón y estudiando distintos pasajes de la palabra, si solo tuviésemos una palabra para compartir, ¿sobre qué hablaríamos? Y yo quiero hablar brevemente, porque voy a desarrollar la historia que este hombre trajo, pero brevemente acerca de un hombre de Dios que se llamaba Esteban. Y Esteban, hermano, fue parte de aquellos 120 que esperaban en fe esa manifestación del Espíritu Santo. Estaba reunido con los demás, estaba esperando recibir algo. No fue a la iglesia, no estaba reunido allí simplemente para decir, vamos a cantar una alabanza, vamos a orar, vamos a armar un culto de pronto como nosotros tenemos hoy, un par de alabanzas, un par de oraciones, una predicación, etc. Estaban allí en una búsqueda, esperando recibir algo. Y en una espera que hasta que el Señor no respondiese, iban a permanecer allí, fervientes en oración, esperando recibir algo. Y esto, hermano, a hombres comunes los transformó en verdaderos valientes de la palabra de Dios. Y es el caso de este Esteban. Esteban no era, por lo que vemos en la palabra, no era un hombre con una trayectoria como la que tuvo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso había dejado su ciudad y había venido, fue a estudiar teología, diríamos hoy en términos modernos, con el teólogo más renombrado de ese momento, que era Gamaliel. Y allí estudiaba y sabía un montón de letra y tenía un montón de celo y conocía la palabra de Dios a la perfección, seguramente hablaba varios idiomas y todo lo demás, pero todavía no había completado el Señor la obra. O sea, la obra, el conocimiento que se puede alcanzar a través del razonamiento, hermano, no está de más, pero por encima de todas las cosas les comunico un don mejor, que busquen las cosas de arriba, que busquen la dirección de Dios. Y acá había un hombre sencillo, un hombre que había sido designado en la iglesia. Allí nos relata, ¿no? Estaban con la convicción de que la venida del Señor era inminente, que iba a ser en esos propios días, algo que también el propio apóstol Pablo, ¿no? Habla en cierto momento esperando un retorno inminente, pero después ve que la venida del Señor estaba un poco más distante. ¿Por qué? Porque tiene que ser completado el número de los salvados, ¿no? Hay un número específico que Dios tiene, lo vemos en el libro de Apocalipsis, y cuando ese número de los creyentes se haya añadido, entonces vendrá el fin. Pero hermano, algunos, dice el apóstol Pedro, tienen por tardanza la venida del Señor, pero esto
no es así. El Señor en su misericordia está esperando por nosotros. Y un día, en un lugar específico, en un tiempo específico, el Señor llegó a la vida de cada uno de ustedes. Ese es el motivo por el que nosotros estamos hoy aquí. Ahora, esta iglesia que estaba allí formándose, porque recuerde que normalmente la gente asistía a las sinagogas o iba en eventos especiales al templo en Jerusalén, donde estaban todos los rituales del antiguo pacto allí, los sacrificios y todas las demás cosas, pero acá habían recibido una revelación de Dios de que iba a venir algo diferente, algo mejor, que iba a venir el bautismo del Espíritu Santo y que debían esperar eso. Y estas personas que estaban allí, que se habían añadido en el día de Pentecostés, miles de personas se convirtieron por medio de la predicación de Dios cuando vino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios hace eso, hermano, pasa de ser unos pocos a que sean un montón, porque es la obra de Dios, no la obra de nosotros. En nuestra fuerza nosotros medimos y siempre nos quedamos cortos, nos pasamos de largo, porque nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte, el Señor es poderoso y la obra no es nuestra, la iglesia no es nuestra, es la obra de Dios. Y entonces Dios hizo esa obra, se convirtieron miles de personas y estas personas se deshacían de sus cosas y tenían todas las cosas en común y estaban allí perseverando en la oración. ¿Por qué? Esperando al Señor, queremos ver tu manifestación, queremos pregonar la palabra. Recuerde que era algo nuevo. Hoy seguramente nosotros salimos hoy a predicar y ¿quién no ha sentido hablar acerca del nombre de Jesucristo? Pero en aquellos días no era así, hermano. En aquellos días hablaba en forma figurada acerca de esa manifestación de Dios, pero no se había manifestado en forma concreta. Recuerda, yo siempre uso el pasaje de otro diácono también, que se llamaba Felipe, y allí cuando se encuentra con el etíope iba leyendo, pero no sabía sobre quién leía, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque esa, hermano, es la revelación de Dios en manifestar a Jesucristo como el autor y consumador de la salvación, el libertador, el Cordero de Dios, todo eso que ya estuvimos estudiando en las reuniones anteriores. Como yo le dije, me gusta tratar de seguir un hilo para que nosotros podamos seguir adentrándonos en estas verdades de Dios. Ahora, otro de los que habían sido allí designados para el servicio, ¿no? Porque el diácono a veces malinterpretamos también y pensábamos en la iglesia que es alguna figura específica con un cometido especial, pero el Señor es claro, hay evangelistas, hay apóstoles, hay maestros, hay obreros, pero el diácono, su servicio era un servicio de servir a las mesas concretamente, ¿no? Pero acá el Espíritu de Dios había movido y había tocado profundamente la vida de Esteban, y Esteban no podía dejar de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, a raíz de esto, el que conoce la historia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Esteban presenta su defensa y luego la gente que estaba endurecida de corazón, que tenía religión, tenía fanatismo, pero no buscaban la dirección de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, arremetieron contra él y lo apedrearon. Ese es el testimonio. Ahora, este hombre lleno del Espíritu Santo viene a dar un testimonio y arranca primero con una exhortación que yo entiendo que es útil para todos nosotros. Solo es un versículo, así que si quiere lo anota, pero no se distraiga yendo y viniendo. Hechos 7:2. No se distraiga, hermano, porque vamos a ir a otro pasaje en el Antiguo Testamento. Y dice así, porque a veces escuchamos la predicación, dice, esta predicación es para tal hermano, es para tal otro, es para este otro. Pero hermano, esta palabra era para todos. Dice, varones, hermanos y padres. Así que hermano, cualquiera sea el rol de los que está escuchando esta palabra, él tenía una palabra para compartir. La única palabra, no podía preparar un 365 mensajes para predicar uno cada día diferente, no, porque era la última oportunidad que tenía. Y él decide hablar acerca de qué. Sabemos, hermano, que la salvación es por medio de la fe. Y si vamos a hablar de que la salvación de Dios es por medio de la fe, es en la figura de Abraham, en quien nosotros
debemos centrarnos, y es el propio apóstol Pablo en la carta a los Romanos que con claridad expone esta realidad. Ahora, es interesantísimo porque nosotros leemos en Génesis, podemos leer aún en Hebreos ciertas interacciones de Abraham con Melquisedec, etcétera, etcétera, pero fíjese cómo se refiere este hombre que no estaba con una preparación racional, humana en su mente, sino lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, y cómo se refiere a ese llamado de Dios. Y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Cómo dice? El Dios de la gloria. No fue, hermano, una manifestación allí de pronto leve, sin importancia, que puede pasar desapercibido. No, dice, el Señor de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Y allí, hermano, comenzó toda esta historia, hermano, donde Abraham iba a tener la responsabilidad de transmitir, ser el portavoz, ser el protagonista, a su vez, de Dios con una buena noticia. Dios reconciliando para consigo a todos los hombres, porque le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Una profecía, hermano, fíjese, nosotros, si yo no me equivoco, Uruguay se fundó en 1830 como país. No tenemos ni siquiera 200 años. Hay países que son mucho más viejos que nosotros. Pero ya Dios en esa palabra estaba hablando acerca de nosotros. Estaba hablando de una nación que todavía ni siquiera existía. Estaba hablando de personas que todavía no habíamos aún nacido, pero que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, mucha gente, aún en la actualidad, tiene una lucha, quiere completar la obra de Dios. Sabe que a mí me gusta mucho el idioma inglés, busco muchas alabanzas en inglés, y hay un término, nosotros decimos, ya pagué, en español, pero ya pagué deja la puerta abierta a que uno pueda haber hecho una entrega, puede haber hecho un pago parcial, ¿no? Ahora los americanos tienen un término que es pay in full, pagar en su totalidad. Y ese fue el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó la totalidad por el pecado de todos nosotros. Lo demás, hermano, es todo por gracia de Dios. Y ahí en Raba también, por eso le dije, quiero conectar las palabras que hemos estado estudiando. ¿Se acuerda que yo expliqué hace como 4 reuniones atrás, cuando hablamos acerca de Romanos capítulo 4, dice, al que trabaja se le cuenta como gracia y no como deuda al salario? Yo le expliqué esa situación, que en realidad no es que nosotros estemos acumulando para poder quedar empatados para con Dios, sino que el Señor ya hizo la obra completa. Ahora, Abraham es llamado el padre de la fe. Yo quiero, si usted quiere ir buscando, vamos a mirar solo 2 pasajes en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 17. Solo 2 pasajes vamos a estudiar. Si los quiere anotar también no hay problema, porque quiero que nos quede claro lo que entendemos hoy la palabra. Sabemos que parte de esa obra de Dios que va a ser completada y se nos dará un nombre nuevo. A veces nuestro nombre, hermano, puede estar enchastrado por las malas cosas, por las malas obras, por un montón de cosas, hermano, pero el Señor, dentro de su bondad, promete no solamente borrar definitivamente, y si no tendré más memoria de sus pecados y de sus transgresiones, sino que aún nos dará un nombre nuevo. Ya Abraham, padre de la fe, experimentó esto. Su esposa, Sarai, experimentó eso, porque se llamaba Abraham primero, padre enaltecido, y luego Dios le dice, pero ya no te llamarás más, en Génesis 17:5, Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud. Y Sarai pasó a llamarse Sara. Esta es una
una revelación que usted puede ver ahí en la palabra. Ahora, yo le pido que me acompañe acá en el capítulo 12 para rescatar una serie de verdades que tal vez para usted pasaron inadvertidas. Pero una vez más quiero reiterar que esto no es como lo que el apóstol Pablo experimentó con Gamaliel, no es una reunión de teología donde estamos buscando allí recovecos de la palabra, sino que vamos a poder aplicar lo que nosotros vemos en la palabra hoy para nuestras vidas y a veces aún para nuestro llamado. Yo meditaba esto también en base al llamado que mis padres recibieron cuando yo era chico. Yo estaba en tercer año de la escuela y a la mitad del año nos mudamos a Juan Lacase por un llamado que habían tenido, ¿no? Donde yo tenía en la escuela mis compañeros y bueno, meditaba, mis padres tenían casa, tenían trabajo, mi madre era peluquera, tenía un secador de esos de pelo grandote que las mujeres metían la cabeza adentro, mi padre tenía un taller de electrónica, tenían trabajo los dos, tenían una casa donde vivir, donde no se pagaba alquiler, y de buenas a primera el Señor hace un llamado. Y estuve meditando, y es lo que quiero compartir hoy también, de que el llamado no necesariamente era acerca del lugar al que tenían que ir, sino que el llamado era acerca de salir del lugar en donde ellos estaban. Ahora, Abraham tuvo un desafío similar. Abraham, Dios lo llamó originalmente, si usted ve en el capítulo 10 y 11, viene hablando acerca de la genealogía de un linaje específico de los descendientes de Eber, de donde proceden los hebreos, y la familia de Abraham era oriunda de Ur de los Caldeos. Y allí, hermano, es donde él recibió el llamamiento de Dios. ¿Cuándo recibió este llamamiento, hermano? Lo recibió tiempo antes. Pero hoy vamos a ver en la palabra, hermano, que Abraham no fue obediente del todo. Obedeció en parte al llamado de Dios. Y el Señor, hermano, sabe qué es lo mejor. A veces nosotros tenemos nuestra opinión sobre un montón de cosas, nosotros tenemos nuestra opinión. Pero cuando el Señor dice de esta manera, el Señor sabe más y Él tiene un conocimiento porque Él lo dice. ¿Sabe que Abraham vivió en diferentes lugares? Pero específicamente era originario de Ur de los Caldeos y luego se trasladó con su padre a vivir en Aram. Aram es lo que sería, o lo busqué en los mapas, Turquía actualmente, y Ur de los Caldeos sería donde actualmente es Irak. De un punto al otro están a unos 960 kilómetros de distancia. Abraham tenía 75 años cuando recibe el llamamiento, pero él se tardó en hacerle caso a Dios y cuando Dios le dio un mandato específico, él solo cumplió en parte con lo que Dios le había mandado. Menos mal, hermano, que el Señor toma en cuenta nuestra fe y no nuestras obras, porque si fuera por las obras también Abraham quedó allí escaso en lo que estaba haciendo, lo vamos a ver hoy. Para redondearlo un poquito la historia, el padre de Abraham, que se llamaba Taré, tenía 3 hijos. Uno se quedó viviendo en Aram, el otro se murió, había engendrado un hijo que se llamaba Lot, y Abraham era el otro hijo que le quedaba. Uno murió, otro quedó en Ur, y el otro, que era Abraham, emigra con su padre Taré. Y se van a vivir a Aram, 960 kilómetros. Miraba, hermano, porque toda esa zona, recorrerla hoy, pensar en hacer 960 kilómetros, y se fue Abraham con sus ganados, con su gente, con sus tiendas. Qué complicado que es hacer una travesía de tantos kilómetros, hermano, para ir a un lugar donde ni siquiera Dios lo había mandado. Porque Dios en ningún momento dijo, has de ir a la tierra que yo te mostraré. Pero en ningún momento lo mandó que fuera a Aram. Y cuando estaban allá viviendo en Aram,
le dijo que tenía que salir de allí. Y allí salió de Aram, y sí, ahí sí fue para la parte de Canaán, sobrevino hambre y fue a Egipto. Ahora vamos a leer acerca de ese llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Estamos de acuerdo, hermano, en esto que leemos? Vamos a leer de nuevo el versículo 1. Léalo en silencio ahí. ¿Está en futuro? ¿Está en presente? ¿O está en pasado? Pero Jehová había dicho. ¿En qué está? ¿Está en pasado? Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí vienen después las promesas: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermano, fíjese que Dios le había dicho a Abraham. Dios lo llamó cuando estaba en Ur de los Caldeos. Pero él se quedó esperando, quién sabe qué, su momento. Y fue su padre el que decidió irse para Harán. Y allí fue también Abraham, fue su esposa, Sarai, fue su sobrino, Lot. Pero Abraham no obedeció todavía. Dice, Dios le había dicho a Abraham que se fuera de la tierra de la parentela, que lo había llamado estando en Mesopotamia. Pero él fue y se quedó allá. Y cuando se fue obediente a Dios, porque si usted presta atención dice, vete de tu tierra, una cosa, de tu parentela y de la casa de tu padre. 3 cosas lo mandó. ¿Fue fiel en todas las cosas? No. Porque ¿qué hizo? Se llevó con él a su sobrino Lot. No precisa más que leer. Si usted conoce la palabra, sabe de lo que le estaba hablando, no precisa seguir. Una y otra vez tenía que ir y estar rescatando allí a su sobrino que se mandaba alguna. Primero, peleando por plata. Porque aparte no era gente pelada, hablando en criollo como hablamos hoy nosotros. Dice, sus tiendas, dice la palabra, léalo usted del 2 al 17. Yo lo invito a que lo lea en su casa, así yo no lo entretengo demasiado. Sus casas, cuando uno tiene más una casa, muy pelado, ¿no es? Y sus ovejas, sus vacas. Hay gente que se dedica a criar ovejas, hay gente que se dedica a criar vaca, hay gente que con mucha dificultad llega a tener una casa. Tenía tiendas, el equivalente a casa, porque era gente nómada, tenía distintos rubros en su negocio, y esta abundancia los llevó a que hubiesen pleitos entre los pastores que cuidaban los rebaños de las 2 familias. Los pastores de Abraham discutieron con los pastores de Lot. Y Abraham, hermano, ya acá mostraba que era un hombre de Dios. Dice, no haya pleito entre nosotros, pues somos parientes. Dice, mira toda la tierra alrededor y elige a qué parte querés ir. Si tú decides ir para allá, yo me voy para el otro lado. Si quieres ir para allá, yo voy para el otro lado. Te doy la opción de que vos elijas. Y Lot, hermano, que por algo Dios le había dicho, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. No tomaba buenas decisiones tampoco. Porque ¿a dónde se fue a vivir? Se fue a vivir a la ciudad de Sodoma. Y la gente era muy mala, en gran manera desobediente a la voluntad de Dios, dice la palabra. O sea que eligió y se fue a vivir a un lugar malo. ¿Qué pasó? Vino un rey, hizo una racia allí por varios de esos pequeños reinos que había y se los llevó a todos prisioneros. Le fue dado aviso a Abraham. Allá tuvo que salir Abraham también a pelear. Otra cosa que a mí me llamaba la atención, hermano, sabe que Abraham arranca su travesía, está en Jai, está en Betel, y a cada lugar que iba, dice, y construyó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero ¿sabe qué me
me hacía entender también más acerca de esto acá, que Abraham cuando hacía estas cosas estaba solo. Su sobrino lo había acompañado, lo acompañaba en los beneficios, lo acompañaba en la travesía, pero no lo acompañaba. Cuando era el momento de ir a adorar a Jehová, allí estaba Abraham solo, construyendo el altar, solo, buscando la dirección de Dios. Y después vino hambre en Egipto y se fueron y volvió. Y me hacía acordar, hermano, a la obra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando miramos los viajes misioneros, casi siempre son de ida y de vuelta, ¿no? Los 3 primeros viajes, hermano, iba y luego volvía por las mismas regiones para ver en qué estaban las iglesias que había edificado allí en aquel lugar. Y Abraham, hermano, había edificado altar a Dios. Y cuando volvió del hambre que hubo en la tierra de Egipto, volvió a Betel y volvió a Jai y nuevamente allí volvió a invocar el nombre de Jehová. Hermano, Dios lo había llamado a salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Y aunque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, en cuanto a sus obras, hermano, solamente fue fiel en parte de lo que Dios le había dicho. Y cuando desobedeció, ¿quién se jorobó hablando en criollo? ¿Quién se vio perjudicado por no haber sido obediente a la voluntad de Dios? Nosotros cantamos una alabanza, hermano, pero a veces qué difícil que hacerle caso a Dios. Dice, no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues quién soy yo, mi camino a elegir. Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor. Donde Él me mande yo iré. Y hermano, está fácil cantarlo, pero está difícil doblegarnos a la voluntad de Dios. Menos mal, hermano, que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Creemos, hermano, en esa obra redentora, en esa buena noticia que ya Dios le estaba comunicando a Abraham de que en su simiente, esto es, en Cristo, porque en cuanto a la carne es descendiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, hermano. Pero en su fidelidad era falto. Y tuvieron que pasar, hermano. ¿Sabe que cuando no somos obedientes en todas las cosas a Dios, Dios allí como que pausa sus bendiciones? Porque Abraham tardó de tener 75 años cuando Dios le había hablado a tener 99 años cuando Dios le dijo, ahora sí llegó el momento. Cuando se había librado de todo lo que no había sido fiel en su primer momento, cuando recién fue fiel y dejó la casa de su padre, porque él se había mudado con el padre y estaba viviendo muy contento allá en Harán. Cuando había dejado la casa de su padre y cuando se había despojado de su sobrino, entonces Dios sí allí viene a cumplir su obra. Y a los 99 años de edad le da la buena noticia. Una buena noticia que a veces es tan difícil de creer, que si usted lee en estos capítulos también, y su esposa, cuando escuchó la palabra de que concebiría y tendría un hijo, se rió y no creyó. Porque, hermano, la obra de Dios sobrepasa todas las expectativas y perspectivas que nosotros podamos tener. Pero realmente me tuvo meditando a lo largo de toda la semana, porque a veces el Señor puede querer sacarnos de un lugar porque quizás lo que está en ese lugar estorba. Y yo meditaba y que en el caso de mis padres, yo era chico, pero ya uno tiene memoria y tiene entendimiento de estas cosas. En el caso no era un impedimento la familia, pero ¿sabe qué? A veces cuando decimos, como dice la palabra acá, Jesús les dijo, no diga iremos y traficaremos y haremos esto y haremos aquello, porque cuando planificamos de esa manera, estamos planificando con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestro bolsillo, hermano. Y a veces el Señor, hermano, quiere llevarnos allí a hacer prodigios y milagros con poco o con nada. Como la historia de Gedeón, hermano. Son muchos, dice. Si los mando a todo esto, van a decir, bueno, los vencimos porque éramos un montón. El que tenga miedo, vuélvase para su casa. Allí se fueron un montón.
todavía siguen siendo un montón. Dice, vamos a sacar alguno más. Dice, ahora ve y miran el arroyo, los que vean, el que conoce la historia, sabe cómo es, no es el tema que estamos hablando hoy. Le quiero decir, hermano, que a veces, cuando estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, pero cuando uno se queda sin la casa donde no tiene que pagar el alquiler y el trabajo, que es lo que le está dando la entrada todos los días, y va a un lugar donde no conoce a anunciar la palabra de Dios, ahí, hermano, aprende esa misión que Dios le dio a los 12, que le dio a los 70, dice, vayan, anuncien la palabra, pero no lleven bordón, no lleven alforja, no lleven espada, no lleven 2 capas. Aprender a depender y a estar confiados en las manos de Dios, hermano. Y justamente esto es lo que el Señor tiene para la vida de uno. Y yo meditaba cuántas personas, más allá de que Dios proyecta una bendición en la vida de Abraham, una bendición que trasciende su tiempo y nos alcanza a nosotros hoy, donde somos benditos también en esta misma mensaje conciliador y de redención que Dios estaba ya anunciando a través de Abraham, nos alcanza a nosotros. ¿Cómo Dios hizo una obra similar con el llamado que hubo? Porque quizás, si usted me preguntaba la semana anterior, dice, ¿por qué Dios lo llamó? Y en ese llamado de salir de donde estaban, de dejar el trabajo, de dejar la casa, de dejar los parientes, dice, bueno, porque Dios tiene un propósito con Juan Lacase. Sí, pero no solamente con Juan Lacase, porque ¿a dónde mandó Dios a Abraham? Ve, a la tierra que yo te mostraré. Y allí anduvo. Y no se quedaba quieto en un lugar. Iba a Jai, allí construía un altar de Dios y adoraba a Dios. Iba a Betel y allí construía un altar de Dios y adoraba a Dios. Fue a Egipto y allí aún en Egipto, en revelación, Dios le reveló al faraón, ten cuidado, no le hagas ningún daño a este hombre, porque este hombre es un siervo escogido mío. Al punto que el faraón tuvo miedo. Dice, y yo me daba cuenta, decir, ¿cuántos lugares, hermano, fueron bendecidos por ese llamado de Dios de salir del lugar donde estaba? Pues Dios nos los mandó. Yo sé que cuando mis padres vinieron, mucha gente que se reunía en Fomento o en Britópolis lo siguieron. El Señor ni dijo, tráiganlo ni déjenlo de traer. El llamado de Dios era salir de la zona de confort en donde estaban. Sin embargo, hermano, en cuántos lugares, cuando miramos a lo largo del paso de los tiempos, a veces tenemos acceso a ver fotos viejas, a veces videos, o a veces recordamos alguna canción y vemos cuántas personas fueron pasando y ya hoy no están más acá porque el Señor se los ha llevado, pero que el Señor usó ese llamamiento de salir de aquel lugar para dar la palabra. Y yo entonces, hermano, por eso quería especialmente compartir esta palabra hoy. Yo le dejo los deberes para que estudie Génesis 12 al 17 y pueda ver en detalle todas estas cosas que yo le estoy contando, pero que usted también pueda alcanzar a dimensionar los propósitos de Dios, hermanos, que son insondables, que son realmente, como dice la palabra, como los cielos son más altos que la tierra, así los caminos de Dios son más excelentes, son mejores, están mucho mejor pensados, planificados que nuestros pensamientos. Y cuando nosotros queremos meter la cuchara y hacer las cosas a nuestra manera, nos pasa como a Abraham. Allí tenemos una piedra después en el zapato, tenemos un aguijón en la carne para usar el sufrimiento que tenía allí el apóstol Pablo. Tenemos algo que estorba a la obra de Dios, hermano. Debemos aprender a ser fieles, a obedecer y a no ser rebeldes, y ver que aún Abraham, el padre de la fe, si fuese por obediencia, hermano, allí había quedado a mitad de camino en lo que a Dios se refería. Pero, hermano, por encima de todas las cosas pudo superar, se equivocó, desoyó, tardó en obedecer la palabra de Dios, pero había algo innegable y por eso Esteban arrancó lleno del Espíritu Santo esta palabra. Ayer me tocaba, hermano, el Espíritu cuando yo leía estas palabras de Esteban. Dice, pero el Dios de la gloria apareció. No un diosito chiquito allí, no un Dios en minúscula, no un Dios intrascendente. El Dios de la gloria apareció. Varones, hermanos,
Padres, oíd esta palabra. Que Dios los bendiga, hermano. No sé si el pastor tiene alguna cosa para complementar.